El primer día del bloque los profesores se presentaron y después nos quedamos con el profesor Alberto y nos explicó algunos temas sobre historia del arte. Después, en el segundo día, con la profesora Miriam, nos dio una serie de autores que teníamos que investigar individualmente y después hacer una pequeña dinámica para que nuestros compañeros adivinaran la obra que nos había tocado. En el tercer día de clases de la tercera semana estuvimos con el profesor Alberto y nos proporcionó una serie de obras en la cual cada equipo tenía que elegir una y después investigar al respecto para después pasar a exponer y explicar el contexto de la obra. Y por último, el último día de la primera semana con el profesor Mike vimos una serie de videos de mapping para después tener una idea de cómo realizar nuestra animación en After Effects sobre nuestro planeta que elegimos. En el primer día de la segunda semana con el profesor Alberto realizamos unas pequeñas propuestas sobre qué queremos hacer del proyecto dependiendo del contexto del principito, así que empezamos a hacer una lluvia de ideas en equipos para poder elegir la mejor idea. Después, en el segundo día de la segunda semana con la profesora Miriam, realizamos un circuito en papel para tener una idea de cómo es que funcionan los circuitos y cómo los tendríamos que ensamblar. En el tercer día de la segunda semana llevamos materiales para realizar nuestras 2 maquetas para tener 2 prototipos sobre nuestras 2 ideas que teníamos en mente y así poder seleccionar la mejor o pues la más viable. Y en el último día de la segunda semana con el profesor Mike terminamos de hacer nuestra animación del planeta en After Effects y después la pasamos a la otra aplicación donde podíamos hacer como un rompecabezas y el cual fuimos armando poco a poco para después proyectarlo. En el primer día de la tercera semana en la clase del profesor Alberto pasamos a exponer todos los equipos nuestras ideas para así poder recibir una retroalimentación por parte del profesor Alberto y los otros 2 profesores. En mi equipo realizamos una pequeña maqueta para que fuera más clara la idea. En el segundo día de la tercera semana con la profesora Miriam realizamos una actividad en equipos en específico sobre la temática que nosotros quisiéramos. El chiste era practicar con los circuitos y con el Makey para después poder tener una idea de cómo los íbamos a ensamblar en nuestro proyecto final. Después, en el tercer día de la tercera semana, en la clase de la profesora Miriam, realizamos un Google Form sobre la tarea que nos había dejado sobre una lectura y después, a continuación, leímos otra lectura para después pasar a exponer al respecto sobre Transforming Mirrors. Después, en el último día de la semana 3, con el profesor Mike, terminamos la animación del planeta y lo pasamos a la otra aplicación que nos ayudaría a proyectar nuestro mapping y acomodarlo de una buena forma. Así que juntamos todos los planetas de los integrantes del equipo para luego proyectarlo en clase y así tener una idea de cómo tenemos que ir proyectando las cosas en nuestra entrega final. En el primer día de la cuarta semana tocó estar con el profesor Alberto, pero la cuarta semana era específicamente para trabajar ya en nuestro proyecto final, así que solo asistimos para tener un poco de asesoría con el profesor Alberto y ver cómo íbamos a acomodar nuestro proyecto. Después, en el segundo día de la cuarta semana, tocó estar con la profesora Miriam, pero igualmente solo era asesorías y estar trabajando en nuestro proyecto, así que fuimos a pedir una pequeña asesoría respecto a los circuitos y el Makey y también un poco sobre el mapping, al igual que sobre unas cuestiones técnicas de que teníamos dudas. En el tercer día de la cuarta semana igualmente era asesoría, pero nosotros ese día no pedimos, así que nos decidimos enfocar en el trabajo de la piñata, al igual que en el Makey y que funcionara de forma adecuada. Y en el cuarto día de la cuarta semana igualmente estábamos por nuestra parte realizando nuestro proyecto. Estuvimos poniéndole engrudo a la piñata para poder resonarla y hacer los relieves del asteroide, al igual que estábamos esperando para poder aplicar la pintura. En el primer día de la quinta semana tuvimos que llevar nuestro proyecto al foro de TV para realizar las pruebas que
se tenían que hacer para ver los espacios y el cómo acomodaríamos las cosas, y al igualmente que los profesores nos dieron un poco de asesoría sobre algunos detallitos que le tenemos que arreglar para la presentación final del viernes. En el segundo día nos concentramos en arreglar los detalles que nos faltaban, como darle un poco más de relieve a la piñata, aplicar un poco más de pintura y darle otros pequeños detalles para que luciera mejor el asteroide, al igual que pulir alguno que otro detallito del Makey Makey. En el tercer día de la quinta semana pues no hubo clases, así que nos tomamos un pequeño descanso para realizar unas otras actividades. Y por último, el cuarto día de la quinta semana fue la presentación final. Llegamos temprano para poder ensamblar nuestro proyecto, al igual que realizar alguna que otra prueba antes de presentarlo. Después pasamos a presentar nuestro proyecto y pues sí funcionó como nos hubiera gustado que quedara, y pues varios compañeros pasaron a probarlo al igual que los profesores.